Hola compañeros y compañeras, y un cordial saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Sean bienvenidos al primer volumen de Podcast en Casa, esta vez con un tema bien interesante como lo es la psicología humanista. Entenderemos a los autores y teorías que componen esta tercera ola de la psicología. Hoy con invitados muy especiales como lo son Nicolás Lescano Loaiza, Joana Andrea Márquez Reales, Mariana Sofía Ordóñez Vados, Anderson Saldarriaga García y yo, Andrea Arango. Antes de hablarle acerca de los autores, mencionar las teorías, me gustaría ponerlos un poco en contexto acerca de qué es la psicología humanista. Me gustaría que comprendiéramos por un lado que realmente hay que remontarnos a los años 30, después de una crisis económica bastante fuerte en los Estados Unidos. El presidente Roosevelt decide crear una reforma que se llama New Deal. Esta reforma lo que permite es que haya un gran interés en la filosofía y con eso permite que muchos filósofos europeos vayan a Estados Unidos, empezando pues así un poco de conocimientos y cambio de paradigmas que habían en aquella época. ¿A qué me quiero referir con eso? Es que por momento habían dos tipos o dos ramas dentro de la psicología, que era la cognitiva conductual y y el psicoanálisis. Esas dos perspectivas, si bien comprendían e intentaban ayudar al hombre, había otros aspectos que no abarcaba suficientemente. Por otro lado, si nos vamos a la fecha oficial, bueno, como dato curioso, es que en el contexto también el que surge es que está en medio de la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta este ambiente tan tenso y tan conflictivo, surge una perspectiva que nos hace no solo entender que el ser va más allá de lo que conocemos como consciente, inconsciente, más allá de lo que ya teníamos prescrito. Y esto es algo que caracteriza al movimiento humanista. Se contemplan temas como el amor, como las creencias, como el crecimiento, cosas que realmente no se habían tocado hasta el momento. Por eso implica un cambio en los paradigmas que ya había en ese momento. Pero ojo, no sale como una contracorriente. Realmente la psicología humanista toma muchos conceptos del psicoanálisis y también tiene muy en cuenta lo que dice la ciencia cognitiva, sin embargo, la rama cognitiva, perdón. Sin embargo, estos temas no dejan de ser importantes. Por lo mismo, nuestro invitado Nicolás Lescano Loaiza nos va a hablar acerca de Maslow. Abraham Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo y filósofo estadounidense, famoso por sus aportaciones a la corriente humanista de la ciencia del comportamiento humano. Sus teorías más conocidas incluyen la de la autorrealización y la de pirámide en las necesidades humanas. Maslow estudió psicología en una época en que las corrientes predominantes eran la Gestalt y la psicología conductista. Sin embargo, Maslow creía que ambas teorías no podían explicar correctamente el comportamiento humano, ya que apenas tenían en cuenta el factor emocional y subjetivo. Abraham Maslow nació el 1 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York. Fue el primero de 7 hermanos, y sus padres eran judíos de origen ruso, que habían emigrado a los Estados Unidos previamente. Según sus propios testimonios, más adelante su infancia fue infeliz y solitaria, y Maslow pasó mucho tiempo en la biblioteca, inmenso en libros de todo tipo. Cuando terminó el instituto, Abraham Maslow comenzó a estudiar Derecho en el City College de Nueva York y se casó con Bertha Goodman, su prima hermana. Sin embargo, poco tiempo después desarrolló un gran interés en el campo de la psicología y se mudó a Wisconsin.
Y durante los siguientes años, Maslow siguió estudiando psicología en esta institución y consiguió su graduado en 1930, su máster en 1931 y finalmente su doctorado en 1934. Después de lograrlo, volvió a Nueva York, ciudad en la que comenzó a ejercer como profesor a la vez que lanzaba su carrera de investigador. En los años 50, Abraham Maslow se convirtió en uno de los fundadores y principales impulsores de la psicología humanista, una corriente que iba en contra de algunos de los principios de los modelos predominantes en la época. Entre sus teorías se encontraban la jerarquía de necesidades, la autorrealización y las experiencias cumbre. Todas ellas pasaron a formar parte fundamental del humanismo. Sin duda, la idea de la autorrealización era la más importante dentro de las teorías de Maslow. Este pensador la definía como el uso completo de los talentos, capacidades y potencialidades de la persona, de tal manera que ésta llegue a alcanzar su potencial absoluto. Según esta teoría, la autorrealización es una tendencia y no un destino, y no todas las personas participan de ella. Los individuos que están en el camino de la autorrealización tienen una serie de características concretas muy reconocibles, como la espontaneidad, la independencia, la autoaceptación o la capacidad de tener experiencias cumbre. Una de las contribuciones más importantes de Abraham Maslow al campo de la psicología fue su tendencia a investigar los aspectos más positivos de la naturaleza humana, en un momento histórico en el que la mayoría de pensadores se centraban en comprender los problemas de la mente. Maslow murió en California el 8 de junio de 1970, debido a un ataque al corazón que sufrió cuando estaba haciendo ejercicio. Su gran interés en el potencial humano y su desarrollo, describiendo las etapas necesarias para llegar hasta él, y sus investigaciones sobre las personas extraordinarias, permitieron abrir nuevos caminos al estudio de fenómenos como la autoestima, el crecimiento, la motivación o las metas personales. De esta forma, Maslow quería comprender lo que significaba tener una buena salud mental y pensaba que cada individuo tiene en su interior todos los recursos que necesita para estar bien y alcanzar la autorrealización. Otro de los conceptos más importantes de las teorías de Maslow es el de las experiencias cumbre. Según este autor, además de los momentos rutinarios dedicados a cubrir las necesidades básicas humanas, también podemos vivir ciertos instantes en los que nos vemos embargados por todo tipo de sentimientos positivos de gran fuerza. Durante estas experiencias cumbre, una persona puede verse sobrecogida por sentimientos como amor, la comprensión, la felicidad o el éxtasis. Además, a menudo se manifiestan síntomas como una sensación de conexión con el mundo o la idea de que todo está bien. Para Maslow, las experiencias cumbre representarían el punto más alto de la vida humana y solo podrían ser alcanzadas por personas que hubiesen logrado un nivel extraordinario de autorrealización. El resto de individuos podría experimentar algo similar en las llamadas experiencias meseta, que se caracterizan por ser menos intensas y más duraderas, con sentimientos serenos y calmados de bienestar. Mientras estudiaba las experiencias cumbre, Maslow identificó una manera de pensar común en las personas que las tenían. Llamó a esta forma de pensar cognición B, o cognición del ser. Su característica más importante es que sería holística y aceptaría el presente, al contrario que la cognición D, o cognición de eficiencia. A partir de esta forma de pensar, Maslow identificó ciertos valores asociados a las personas con la cognición B, llamados valores B. Todos ellos estarían centrados en elementos positivos de la existencia humana y se dividen en categorías como verdad, bondad, belleza, unión o justicia. Ya hablando un poco sobre la jerarquía de las necesidades humanas, que es posiblemente la aportación más conocida de Abraham Maslow al campo de la psicología. Las personas tenemos una serie de necesidades que se nos van presentando de manera ordenada, de tal forma que no podemos centrarnos en una hasta que no hayamos podido resolver las del nivel anterior. A menudo esta teoría es representada con la famosa pirámide de las necesidades de Maslow, pero lo cierto es que este autor nunca utilizó esta metáfora para referirse a su teoría. Esta teoría sí era importante para Maslow, ya que este autor consideraba que resolver las necesidades de cada nivel era la única manera de avanzar en la vida y eventualmente conseguir la autorrealización. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que satisfacer las necesidades no era suficiente para llegar a este estado ideal. La lista de los niveles.
Empezamos por las necesidades fisiológicas. Son todas aquellas relacionadas con la supervivencia física e incluyen elementos como la comida, la bebida, el sueño, el sexo o la homeostasis. Luego sigue el nivel de seguridad. Tienen que ver con la protección contra los fenómenos del entorno. Incluiría algunas necesidades como la búsqueda de un refugio y la creación de cierta estabilidad. Amor, pertenencia o afiliación. Una vez que la persona ya tiene garantizada la supervivencia, comenzaría a buscar la conexión con otros individuos y la creación de relaciones estables. Autoestima y reconocimiento. Es cuando la persona ya ha establecido relaciones con los demás. Puede empezar a valorarse a sí misma y a apreciar aquello que ha conseguido. Generalmente busca ser reconocido por los demás y alcanzar cierto nivel de estatus. Las necesidades cognitivas. En este nivel, el individuo busca la estimación mental y la comprensión y exploración de su entorno. Armonía. El penúltimo nivel incluye metas relacionadas con la búsqueda de la belleza, el orden y la armonía. Y la autorrealización. Por último, las personas que han cumplido las necesidades de los niveles anteriores buscarían alcanzar un estado de armonía y comprensión que estaría ligado al alcance de todo su potencial. Y algunas de sus obras, además de su labor como investigador e impulsor de la psicología humanista, Maslow también publicó numerosas obras a lo largo de su vida. Algunas de las más importantes fueron las siguientes. Primero, una teoría de la motivación humana. Segundo, motivación y personalidad. Tercero, religiones, valores y experiencias cumbre. Cuarto, hacia una psicología del ser. Muchísimas gracias por tu aporte, Nico. La verdad es que fue muy enriquecedor escucharte. Creo que son los primeros acercamientos a esta psicología humanista. Y bueno, ahora le vamos a dar entrada a nuestro segundo invitado del día, que es Anderson Saavedra. Él nos va a hablar acerca de Carl Rogers. Anderson, adelante, bien pueda. Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, un suburbio de Chicago. Siendo el cuarto de 6 hijos, su padre fue exitoso ingeniero y su madre una ama de casa devota y cristiana. Su educación comenzó directamente en segundo grado, ya que sabía leer incluso antes de entrar al parvulario. Cuando Carl tenía 12 años, su familia se trasladó 30 millas al oeste de Chicago y sería aquí donde pasaría su adolescencia. Con una estricta educación y muchos deberes, Carl sería más bien solitario, independiente y autodisciplinado. Fue a la Universidad de Wisconsin a estudiar agricultura. Más tarde se cambiaría a la religión para ser religioso. Durante esta época, fue uno de los 10 elegidos para visitar Beijing para el World Student Christian Federation Conference por 6 meses. Carl nos comenta que esta experiencia amplió tanto su pensamiento que empezó a dudar sobre algunas cuestiones básicas de su religión. Después de graduarse, se casó con Ellen Elliot en contra de los deseos de sus padres, se mudó a New York y empezó a acudir al Union Theological Seminary, una famosa institución religiosa liberal. Aquí tomó un seminario organizado de estudiantes llamado YMI Interente Ministry. Carl nos cuenta que la mayoría de los participantes pensaron en salirse inmediatamente del trabajo religioso. La pérdida en la religión sería, por supuesto, la ganancia de la psicología. Rogers se cambió al programa de la psicología clínica de la Universidad de Columbia y recibió su PhD en 1931. No obstante, Rogers ya había empezado su trabajo clínico en la Rochester Society for the Prevention of the Cruelty to Children. En esta clínica aprendería la teoría y aplicaciones terapéuticas en Otto Rank, quien le indicaría coger el camino del desarrollo de su propia teoría. En 1940 se le ofreció la cátedra completa en Ohio. 2 años más tarde escribiría su primer libro, Counseling and Psychotherapy. Más tarde, en 1945, fue invitado a establecer un centro de asistencia en la Universidad de Chicago. En este lugar, en 1951, publicó su mayor trabajo, La terapia centrada en el cliente, donde hablaría de los aspectos centrales de su teoría. En 1957 volvió a enseñar en su alma mater, la Universidad de Wisconsin. Desafortunadamente, en este momento había serios conflictos internos en el departamento de psicología, lo que motivó que Rogers se desilusionara mucho en la educación superior. En 1964 aceptó feliz una plaza de investigador en La Joya, California. Allí atendía terapias, dio bastantes conferencias y escribió hasta su muerte en 1987. La teoría de Rogers está construida a partir de una sola fuerza de vida, que llama la tendencia actualizante. Esto puede definirse como una motivación innata presente en toda forma de vida, dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el mayor límite posible.
No estamos hablando aquí solamente de la supervivencia. Rogers entendía que todas las criaturas persiguen hacer lo mejor de su existencia, y si fallan en su propósito, no será por falta de deseo. Rogers concibe tres formas de conocimiento que determinan la realidad: conocimiento subjetivo, conocimiento objetivo y conocimiento interpersonal o fenomenológico. En el conocimiento subjetivo, la calidad del conocimiento se mejora cuando se establece contacto más estrecho con los procesos emocionales. En el conocimiento objetivo se presenta una forma de plantear hipótesis, especulaciones y conjeturas con respecto a marcos de referencias externas. En el conocimiento interpersonal es la práctica del conocimiento empático, penetrar en el mundo privado y singular y subjetivo del otro para verificar la forma en que se entienden sus conceptos. Los principales conceptos de Rogers nos dice que los organismos saben lo que es bueno para ellos. La evolución nos ha provisto de los sentidos, los gustos, las discriminaciones que necesitamos cuando tenemos hambre. Encontramos comida, no cualquier comida, sino una que no sepa bien. La comida que sabe mal tiende a ser dañina e insana. Esto es lo que los sabores malos y buenos nos muestran. Las lecciones evolutivas lo dejan claro. A esto le llamamos valor organísmico. Rogers agrupa bajo el nombre de visión positiva cuestiones como el amor, afecto, atención, crianza y demás. Esto claro que los bebés lo necesitan, amor y atención. De hecho, muy bien podrían morirse sin esto. Ciertamente fallarían en prosperar, en ser todo lo que podrían ser. Otra cuestión quizás exclusivamente humana que valoramos es la recompensa positiva de uno mismo, lo que incluye la autoestima, la autovalía y una imagen de sí mismo positiva, a través de los cuidados positivos de los demás a lo largo de nuestra vida, lo que nos permite alcanzar este cuidado personal. Sin estos nos sentimos minúsculos y desamparados y de nuevo no llegamos a ser todo lo que podríamos ser. Hablando así de una autorrealización. De la misma forma que Maslow, Roger cree que si le dejamos a su libre albedrío, los animales buscarán aquello que es lo mejor para ellos, consiguieran la mejor comida, por ejemplo, y la consumirán en las mejores proporciones posibles. Los bebés también parecen querer y gustar aquello que necesitan. Sin embargo, a todo lo largo de nuestra historia hemos creado un ambiente significativamente distinto a aquel que partimos. Nuestra sociedad también nos reconduce con sus condiciones de valía. A medida que crecemos, nuestros padres, maestros, familiares, la media y demás solo nos dan lo que necesitamos cuando demostremos que lo merecemos, más que porque lo necesitamos. El lograr un cuidado positivo sobre una condición es lo que Rogers llama recompensa positiva condicionada. Dado que todos nosotros necesitamos de hecho esta recompensa, esos condicionantes son muy poderosos y terminamos siendo sujetos muy determinados no por nuestros valores organísmicos o por nuestra tendencia actualizante, sino por una sociedad que necesariamente toma en cuenta nuestros intereses reales. A medida que pasa el tiempo, este condicionamiento nos conduce a su vez a tener una autovalía positiva condicionada. Empezamos a querernos y cumplimos con los estándares que otros nos aplican, más que si seguimos nuestras actualizaciones de los potenciales individuales. Por otro lado, Carl Rogers es mejor conocido por sus contribuciones en el área terapéutica. Su terapia ha cambiado en un par de ocasiones de nombre a lo largo de su evolución. Al principio lo llamó no directiva, ya que él creía que el terapeuta no debía guiar al paciente, pero sí estar ahí mientras él mismo lleva el curso de su proceso terapéutico. A medida que maduró en la experiencia, Cal se dio cuenta que mientras más no directivo era, más influía en sus pacientes precisamente a través de esa postura. En otras palabras, los pacientes buscaron una guía en el terapeuta y lo encontraban aunque éste intentara no guiarles. De manera que cambió el nombre a centrar en el paciente, también llamada centrar en el cliente. Rogers seguía creyendo que el paciente era el que debía decir lo que estaba mal, hallar formas de mejorar y determinar la conclusión de la terapia. Aunque su terapia era centrada en el paciente, reconocía el impacto del terapeuta sobre el paciente. Actualmente, a pesar de los términos no directiva y centrar en el paciente, se mantiene en la mayoría de las personas simplemente la llaman terapeuta rogeriana. Una de las frases que Rogers utiliza para definir su terapia es de apoyo no reconstructiva y se apoya en la analogía de aprender a montar bicicleta para explicarlo. Cuando ayudas a un niño a aprender a montar bici, simplemente no puedes decirle cómo, debe tratarlo por sí mismo, y tampoco puedes sentarle y sujetado para siempre. Llega un punto donde sencillamente lo dejas de sostener, si se cae, pero si lo agarras siempre, nunca aprenderá. Es lo mismo en terapia. Si la independencia es lo que quieres que tu paciente logre, no lo logrará si se mantiene dependiente a ti como terapeuta. Los pacientes deben experimentar sus introspecciones por sí mismos en la vida cotidiana fuera de la consulta de su terapeuta. Existe solo una técnica por la que los rogerianos son conocidos, el reflejo. El reflejo es la imagen de la comunicación emocional. Si el paciente me dice me siento mal, el terapeuta intenta reflejarlo diciéndole algo como ya la vida te trata mal, ¿no? Al hacer esto, el terapeuta le está comunicando al paciente que de hecho está escuchando y está preocupado lo suficiente como para comprenderle.
Esto finalmente nos conduce a los famosos requerimientos que según Rogers debe presentar un terapeuta para ser un terapeuta especial. Para ser efectivo, un terapeuta debe tener 3 cualidades especiales: congruencia, ser genuino, ser honesto con el paciente; empatía, la habilidad de sentir lo que siente el paciente; respeto, aceptación, preocupación positiva e incondicional hacia el paciente. Anderson, muchísimas gracias por esa explicación acerca de Carl Rogers y acerca de sus postulados. Creo que quedé fascinada con muchísimos de los conceptos que mencionaste. Simplemente dan ganas de explorarlo cada día más. Por otro lado, tenemos a nuestra primera invitada de la noche. Ella se llama Joana Andrea Márquez Reales. Ella nos va a hablar acerca de Pearls. Adelante, Andrea, cuéntanos, toca ya. Fritz Perls nació en Berlín en 1893. Él fue un estudiante de medicina, pero antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, él interrumpió sus estudios. Aunque a la edad de 21 años se alistó en la Cruz Roja, esto no fue obstáculo para que él prosiguiera con sus estudios. Así que en 1920 obtuvo el doctorado en medicina y se especializó en neuropsiquiatría. Ya en 1926, él conoce a Karen Horney, con quien compartió una estrecha relación, y gracias a ella se interesó por el psicoanálisis y comienza a estudiarlo en distintos centros e institutos, convirtiéndose así en un psicoanalista. Por lo tanto, Fritz Perls se interesó en la psicología psicoanalítica y más adelante creó la terapia Gestalt. Ya en 1951 fundó el Instituto Nueva York para la terapia Gestalt y empezó a formar a los psicólogos interesados por su modelo terapéutico. Es entonces cuando Fritz difunde sus ideas por Estados Unidos y comienza a realizar seminarios y talleres por distintos países del mundo. Ya en 1964, Fritz Perls se trasladó a California para enseñar la terapia Gestalt como la forma de vida más que como un modelo de terapia en el Instituto de California. Allí él se asocia y ya Laura Perls asumió la dirección del Instituto de Nueva York. Y en 1969 se trasladó a Canadá y estableció una comunidad para terapeutas. Fritz Perls siempre será recordado como el padre de la terapia Gestalt, que es un modelo terapéutico que no solamente tiene sus raíces en la psicología Gestalt, sino que además está influenciado por el psicoanálisis, la filosofía existencial y la religión oriental, también la fenomenología y el psicodrama de Moreno. La psicología Gestalt afirma que la mente es una unidad autorreguladora y se basa en el principio de que el todo es más que la suma de las partes. La terapia Gestalt se considera un modelo de psicoterapia humanista y pone su acento en el momento presente y la autoconciencia de la experiencia emocional y corporal, generalmente censurada en la cultura occidental. También una de las particularidades es que no solo es considerada una simple psicoterapia, sino una auténtica filosofía de la vida, ya que influye en la manera de percibir las relaciones con el mundo por parte del individuo. Por lo tanto, el principio gestalística de todo es más que la suma de las partes, como se mencionaba anteriormente. El ser humano es visto desde una perspectiva holística y unificadora, integrando a la vez sus dimensiones sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales, espirituales, y entendiendo a este en su experimento global. Para Fritz Perls, la persona es una Gestalt, ve al hombre como un todo, un organismo unificado que es imposible dividir en elementos como lo hace el estructuralismo y que es imposible de separar y ver solo por su conducta como lo hace el conductismo.
Otra de las cosas importantes que se pueden destacar en la teoría de Fritz Perls es que él no habla del pasado, algo que también rompe con las corrientes psicológicas de la época. Él trabaja cualquier situación siempre que pueda hacerse presente, trabajando un concepto tan importante como obvio en la Gestalt. Y esto es fundamental que ocurra para que así la persona pueda responsabilizarse de sí misma y sanar y volver a su centro o a su equilibrio. La visión de la estructura de la personalidad para Perls se explica en términos de centro y periferia. Para este, la persona enferma, cuando pierde su centro y se instala en la periferia, se aleja de sus capacidades, de su naturaleza y de sus necesidades. Por ello, las personas percibimos las cosas como un conjunto, como una totalidad, pero no podemos percibir todo a la vez. Por ejemplo, si estamos sentados en un parque, tendremos un conjunto de animales, cosas, etcétera, que componen esa totalidad. Pero según cada persona, a cada uno le resaltará, se le hará hará figura un pájaro, un árbol, una flor, etcétera. Para cada persona posee un enfoque diferente. Por este motivo, todas las personas pueden visualizar ese objeto de manera diferente. Muchas gracias por su atención prestada. Este es el trabajo, los autores de la psicología humanista. André, muchísimas gracias por compartirnos el postulado que tenía Peirce frente a la psicología humanista y por otro lado todo lo que nos pudiste comentar en este espacio. Por otro lado le vamos a dar la bienvenida a Mariana Sofía Ordóñez Vados, nuestra segunda invitada de la noche, la cual nos va a hablar de A continuación les voy a hablar acerca de Viktor Frankl. Viktor Frankl nace en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905, en una familia de origen judío. Muere el 2 de septiembre de 1997 en Viena, Austria. Él fue un cirujano, psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, catedrático y neurólogo. Él también sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazi, incluido el de Auschwitz y Dachau. A partir de esa experiencia es que él escribe su libro El hombre en busca de sentido. Para Frankl, la vida por sí misma posee un significado y las personas son las que tienen la capacidad de descubrir un sentido que resulta único y irrepetible, independientemente de las circunstancias en que nos encontramos. Esta búsqueda de significado constituye la principal motivación vital. Además, siempre tenemos un cierto grado de libertad, puesto que podemos decidir al menos qué actitud adoptamos ante la adversidad. Viktor Frankl también es conocido por ser fundador de la logoterapia. ¿Qué nos dice la logoterapia? Que es básicamente que se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre. Bueno, hablando un poco acerca de su teoría, él nos hablaría del ser humano. Frankl consideraba que la experiencia humana tiene tres dimensiones: la somática o física, la mental y la espiritual. Según este autor, el origen de las alteraciones psicológicas es la falta de fortaleza de la dimensión espiritual, así como de sentido en la vida. Describió tres tipos de valores que conducían al significado y por tanto a la felicidad. Los tres tipos de valores que nos describía Frankl eran el de la creación, que iba muy relacionado con el trabajo y la contribución a la sociedad, el de la experiencia, que tenía que ver con la interacción con las personas y vivencia de sensaciones, y por último el de la actitud, que tiene que ver con la superación del sufrimiento. Para Frankl, la causa de estos trastornos, de los trastornos mentales, es el significado que damos al sufrimiento y no el malestar en sí mismo. Este planteamiento básico se oponía al reduccionismo del conductismo de la época y anticipaba los planteamientos cognitivistas.
Abordando un poco lo que era para él la terapia, él nos plantea la logoterapia, en donde nos dice que la logoterapia muestra que la motivación fundamental de toda persona es la búsqueda de sentido para la propia vida, en cada momento concreto y situación particular y única en que se encuentra su existencia. Bueno, a la logoterapia también se le llamó Tercera Escuela de Psicoterapia de Viena. Hablando un poco acerca de lo que sería el diagnóstico para Frank, él nos plantea que el logoterapeuta acompaña al paciente y le ayuda a ver pues todo el abanico de posibilidades que éste tiene. Uno de los conceptos antropológicos fundamentales de la logoterapia es básicamente la visión del ser humano como un ser libre. ¿Libre para qué? Libre para algo a pesar de los condicionantes. También nos dice que en la medida en que es libre es entonces responsable. También un proceso terapéutico que para Frank básicamente es que los procesos terapéuticos y las técnicas usadas desde esta perspectiva se orientan básicamente a movilizar y a desplegar recursos a lo que él denominó como autodistanciamiento y autotrascendencia. Entonces, ¿qué es el autodistanciamiento? Este nos hace referencia a la posibilidad que tenemos de alejarnos de nosotros mismos, es decir, de ir más allá de las dimensiones físicas y psíquicas para acercarnos más a lo espiritual. Y por último tendríamos la autotrascendencia, que hace referencia a la capacidad espiritual que nos permite sobreponernos y superar las condiciones externas, es decir, ir más allá de nosotros, orientándonos hacia una causa externa. Muchísimas gracias, Mari, por darnos esa contextualización tan interesante acerca de no solo el postulado de Víctor Frank, sino aquellos episodios que marcaron en su vida un antes y un después. La verdad es que con escucharlos, por un lado me nutre lo que ya sé y por el otro resuelve dudas sobre lo que no sé. Creo que estos espacios son realmente muy adecuados para compartir nuestros aprendizajes. Por ejemplo, este semestre para mí fue bastante denso por lo que la información que movíamos en el curso, si bien era interesante, a su vez considero que fue medio pesada. Sin embargo, no quita que mi interés por esta rama específicamente de la psicología merme, al contrario, siento que aumenta. Bueno, también quiero dejar en claro que como lo escribí en mi ensayo, una de las cosas que más importante me pareció fue como ese cambio que yo le di o esa perspectiva nueva que le di, la adjudiqué a la relación entre psicoterapeuta y cliente. También entendí que hay un concepto de sanidad, no da paso a etiquetas que denotan un trastorno o que taguen a la persona en paredes y en estímulos que quizás la persona no se sienta adecuada. Me parece también muy importante que no solamente se intenta validar eh, las emociones, sino que se da paso a que esas emociones nos muestren qué es lo que nos está lastimando, qué es aquello que nos afecta y que no nos permite llegar a ese estado de autorrealización, como lo mencionaba Maslow en su pirámide de necesidades. Otra cosa que entró el término de necesidades, un término que no se había visto concebido, perdón, en las anteriores dos fuerzas que eran el psicoanálisis y la simplemente maravilloso entender al ser humano desde todo lo que lo compone. El ser va más allá de lo que podemos entender y es algo tan profundo que realmente a mí me genera emoción, ganas de explorar cada día más todo lo que esta rama de la psicología nos puede ofrecer. Sin embargo, el tiempo por hoy se nos acabó. Eh, no quiero irme sin antes darle las gracias por escuchar este podcast, por estar aquí
Y nada, muchas gracias amigos y gente que nos escucha.